bienvenidos, esto es La Vida de Lee y el día de hoy te voy a estar contando un poquito acerca de cómo hablamos el español en Bolivia. Quédate. A diferencia de Colombia, que tiene una infinidad de acentos, en Bolivia manejamos alrededor de 4. Sin embargo, en este video me voy a enfocar en 2 de ellos, pero sí los voy a mencionar a los 4. El primero de ellos es el acento vallegrandino. El acento vallegrandino se habla en la localidad de Valle Grande, que queda ubicado en los valles cruceños, valga decir, en Santa Cruz. Este acento es bastante marcado. Número 2, el acento tarijeño o el chapaco. Este acento se habla en la ciudad o en el departamento de Tarija o en la parte del Chaco de Bolivia. Este acento se caracteriza por el alargamiento de las vocales, por eso es que suena como cantadito y también a la vez lento. Este acento es similar al acento cordobés de Argentina, ya que la ciudad de Tarija limita con Argentina. La O final la suelen pronunciar casi como U, por eso es que es muy común escuchar decir chapaco alzao. Ok, a partir de este momento voy a dividir a Bolivia en 2 partes, una el oriente y otra el occidente. En la parte del oriente encontramos a los departamentos de Santa Cruz, Pando y Beni, y en la parte del occidente encontramos a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Sucre. Muchos dirán que el acento sucrense es diferente al potosino, el potosino diferente al cochabambino, el cochabambino al paceño, el paceño al orureño, etc. Y les doy la razón porque en algunas de estas ciudades se habla más el aymara y en otras más el quechua, y cada uno de estos idiomas ha tenido su influencia de una forma diferente. Pero en este video vamos a generalizar un poquito y a traer las cosas que sí tienen en común. Y antes de empezar con los detalles, quiero decir que Bolivia básicamente heredó el habla de 3 regiones españolas. En el oriente de Extremadura y Andalucía, y en el occidente de La Rioja. Voy a empezar con el occidente boliviano. Punto número 1. El castellano en esta zona, por su relación con el aymara, que no neutraliza expresiones, pronuncia todas las palabras una a una. Es muy importante recalcar que el dialecto paceño no neutraliza ni afloja las palabras. Por eso es que podemos decir que hay una buena cantidad de extranjeros que prefieren aprender el español como segunda lengua en la ciudad de La Paz. Pero obviamente estamos hablando del habla estándar, no de la popular, de esas que dicen, por ejemplo, hazlo pues ahorita o si quieres nomás, oye. Su ocurrencia también, ya, lo siento, lo intenté, no me sale bien porque no soy de esa zona. Así es como en este marco sería un poco difícil que un extranjero lo entienda. Y continuando con los puntos a resaltar, puedo decir que en esta parte de Bolivia, en el occidente, todas las letras escritas se pronuncian y la diferencia sonora entre la Y y la L se ha conservado, así como también se manifiesta la S silbante. Esto significa que en la parte occidental de Bolivia se pronuncia muy bien la S, especialmente las palabras que terminan con S, como por ejemplo pues. Ahora, si nos vamos un poquito más al centro de Bolivia, nos encontramos con el departamento de Cochabamba, donde por su influencia con el quechua, ella sabe agregar la partícula "ri" al final de las palabras, lo cual significa por favor y se lo utiliza para convencer. Como por ejemplo, prestarime, llevarime, rebajarime o invitarime. Sí, lo que me hace pensar en la palabra por favorcito. Cuando empecé a vivir en Cochabamba fue una de las primeras cosas que noté, el por favorcito. O utilizar mucho el diminutivo, lo sentía como tierno, pero es una forma de expresar ese como que quieres convencer a la otra persona.
Entonces le pides un favor y al final le dices, por favorcito. Y si me hace recuerdo al gato con botas de bebé. Ok, entonces haciendo un pequeño resumen podemos decir que en la parte occidental de Bolivia el español es muy bien pronunciado, pronuncian las palabras una a una, se manifiesta la S silbante y se preserva la pronunciación entre la L y la Y. Y en algunas de estas zonas tendrán más influencia del aymara y en otras más del quechua, que son dos idiomas que se hablan en esta parte del occidente del país. Muy bien, ahora finalmente nos vamos a concentrar en la parte oriental de Bolivia, Santa Cruz, Pando y Beni, que son los departamentos que se encuentran en esta zona. Un rasgo característico del habla del oriente es la aspiración de la S al final. La aspiración viene de regiones como Extremadura o Andalucía. Por ejemplo, el muy icónico Elay Pues. En el oriente decimos pues, sin embargo en la parte del occidente dicen pues. ¿Se acuerdan? Lo pronuncian muy bien y no tienen problemas con las S al final. Pero sí en el oriente, como que aparte de quitar la S, le ponemos la J. O sea, le quitamos la S y le agregamos la J, lo cual esto se convierte en pues. Es muy icónico. Es decir, las personas nos conocen como Elay Pues o Santa Pues, ¿no? En vez de Santa Cruz, Santa Pues, Elay Pues, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, esto también podemos llevarlo a cualquier palabra cuya letra final es la S. Esta llega a ser como reemplazada por la J. Podemos decir que el habla camba guarda cierto parecido con el habla caribeña de nicaragüenses y venezolanos. Así como en el occidente tienen su influencia con el aymara y el quechua, en la parte del oriente tenemos la influencia con el guaraní, que es otro idioma de Bolivia que se habla principalmente en la parte del oriente. Entonces, debido a la influencia del guaraní, es que se tiende a apocopar las palabras, a reducir sílabas o palabras finales o intermedias. De ahí la razón. Muy bien, ahora sí nos vamos a una segunda particularidad del habla camba o del habla del oriente de Bolivia, y es el uso del diminutivo ingo y el superlativo ango, los muy conocidos ingo y ango. ¿A qué me refiero con esto? Es agregarle a las palabras el ingo y el ango al final, como un sufijo. Por ejemplo, grande, podríamos decir grandango, o chico o pequeño, chiquitingo o pequeñingo, casa, casinga, así bien chiquitita la casinga, o una casanga, ¿no? Así una casa grande, una casanga. Cerebro, cerebringo, cerebrango. Se me acaba de adormecer la pierna. Ah, ya, ok. Y aparte que hace calor, he cerrado las ventanas porque tengo unos, ¿cómo se dice? Vecinos que son de Brasil y hablan fuerte y ponen su música fuerte, y así que para evitar que ese ruido llegue aquí, entonces he decidido cerrar la ventana y me estoy muriendo de calor. Pero bueno, ok, les voy a continuar hablando acerca del ingo y el ango. ¿Cómo es que llegamos a adquirir el ingo y el ango en la parte oriental o en la parte del oriente de Bolivia? Cierto académico lo atribuye a los pioneros cruceños que fueron a fines del siglo XIX a explotar la goma en el Acre, sí, en el Brasil. Entonces, ellos luego decidieron retornar años más tarde a rehacer su vida en tierras cruceñas. Para entonces habían adquirido en su habla la derivación del sufijo iño, así como por ejemplo casiña,
Entonces ya como que hicieron los cambios y demás, no sé cómo, pero empezaron a decir casinga. Y eso es lo que dice este cierto académico. Por eso es que se dice que también el habla oriental o del oriente de Bolivia tiene una influencia con Brasil. Una tercera característica es el voceo. Esto es el uso del vos en vez del tú. Ya más tarde, obviamente, Bolivia se fue conectando no solamente con Brasil, sino también con la Argentina. Y es por eso que de ahí viene el voceo. Por ejemplo, así es como nosotros no decimos tú tienes, decimos vos tenés. O otro ejemplo, tú quieres, decimos vos querés. Ok, entonces haciendo un pequeño resumen acerca del habla oriental de Bolivia, podemos decir, uno, la aspiración de la S, ya saben, le quitamos la S a las palabras que terminen con S, y además que le agregamos la J. Número 2, utilizamos los superlativos y los diminutivos ingo y ango, que viene de parte, ya saben, de la influencia del Brasil. Y otro, el voceo, el uso del vos en lugar del tú, que viene gracias a la influencia de los migrantes argentinos. Y se dice que el habla camba guarda una relación al acento caribeño, así como también tiene su influencia de las regiones españolas de Andalucía y Extremadura. Como también tenemos influencia con el Brasil y la Argentina. Y obviamente con el idioma guaraní, que es un idioma que se habla en esta zona. Muy bien, como palabras finales puedo decir que ningún acento es mejor o peor que el otro. Entonces no tendríamos por qué sentirnos poderosos si hablamos así o si hablamos asá, y hacer menos a otras personas que hablan así o que hablan asá. ¿Se imaginan si todos habláramos el mismo acento? Sería muy aburrido. Gracias amigos por haber visto este video hasta el final y espero que se hayan divertido. Hasta una siguiente. Adiós.